que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Traigo una picazón en la garganta, ténganme paciencia, ¿ok? Si hago muchos ruidos aquí con la garganta. Me traje mi vasito de agua, espero que me ayude un poco. Bueno, recuerda, estamos estudiando los dos pactos. Ya esta es la octava clase. Lo hemos dado desde un principio para que se entienda de que Dios es un Dios de pactos y que es bien difícil que nosotros seamos los que comenzamos los pactos, sino que es Dios. Dios fue el que comenzó pacto con Noé porque vio su obediencia y vio su rectitud. Entonces yo veo en la Escritura que Dios busca hacer pacto siempre con las personas que le obedecen. Lo mismo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y bueno, nos seguimos con todos los demás personajes con los cuales Dios hizo pacto. Pero aquí lo que estamos estudiando es que Dios hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob y con toda su descendencia. En este caso, es decir, el pueblo de Israel. Amén. Amén. Entonces ya nos dice allá en Jeremías capítulo 11, versículo 1 al 10, que este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel no fue cumplido. Ahí el título que le da el hombre a este capítulo 11 de Jeremías dice ahí: el pacto violado. No lo obedeció el pueblo de Israel, se fue tras las imaginaciones de su perverso corazón, y dice la Escritura que adoraban a otros dioses, y entonces entraron en desobediencia y no guardaron el pacto que Dios les había dado. Después Dios les da mensaje por medio del profeta Jeremías. Jeremías es el único profeta que habla acerca de un nuevo pacto, y Dios le habla al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, allá en el capítulo 31, versículo 31 al 34, en donde Dios les dice que va a establecer un nuevo pacto, porque el pacto que había hecho con ellos no lo habían obedecido. Y hoy vamos a leer otra porción de la Escritura en donde nos va a recordar estas mismas palabras. Y bueno, hicimos la pregunta, que si el pueblo no obedeció y no guardó el pacto de Dios, entonces, ¿para qué sirvió el pacto o la ley que Dios le dio al pueblo de Moisés? Y la respuesta, dijimos que nos la da el libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 19 al 27, pero solamente vamos a recordar versículos 23 al 25 para recordar un poco de la clase pasada. ¿Para qué sirvió el pacto o la ley que fue dada? Y leo el versículo 1, el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo. Y luego dice él, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa.
Ahora nos vamos al versículo 23. El versículo 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Se acuerdan de esa palabra? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fíjense bien para qué sirvió la ley. Fue el ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos ya después justificados por la fe, cuando ya creímos en Cristo. Pero venida la fe, que dice el versículo 25 al final, ya no estamos bajo ayo. Y dijimos que ayo era una persona que atiende a un niño o que cuida a un niño. Y hablamos mucho acerca de esto. Entonces, eso es lo que representa el Antiguo Testamento. Es la que cuidó al pueblo de Israel hasta que llegase la fe, hasta que llegase nuestro Señor Jesucristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. También hablamos de cuándo fue que terminó la ley. Y dimos Efesios capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, en donde dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí también fue clavada la ley, fue clavado el Antiguo Testamento. Y nos lo confirma Colosenses capítulo 2, versículo 14. Los dos son bien fáciles porque es el mismo capítulo y el mismo versículo. Efesios 2:14, Colosenses 2:14. Son las dos cartas de las cuales Pablo utiliza, en donde dice que la ley quedó clavada en la cruz del Calvario. Cuando Cristo moría por nuestros pecados, también fue clavado ahí el antiguo pacto. Y bueno, después viene la institución del nuevo pacto, cuando Jesús dice: bebed de ella todos. Esto representa la sangre del nuevo pacto. Esto lo hizo Jesús después que hubieron participado de la Pascua. ¿Se acuerdan? Estaban participando de la Pascua, el cordero pascual, las hierbas amargas, y luego pues quedaba el jugo de la vid, el vino, y también tenía el pan. Entonces Jesús, usando estos dos elementos, pan y jugo, entonces utiliza el jugo, diciendo también en 1 Corintios 11:25, ahí Pablo repite esto, porque a él se le volvió a explicar todo esto. Cuando Jesús se le aparecía a Pablo una y otra vez, era para enseñarle, era para instruirle lo que él tenía que hablar. Y Pablo fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Se le apareció muchas veces y habló con él y le enseñó. Por eso, si ustedes leen 1 Corintios 11:25, ahí dice que él recibió del Señor directamente, porque yo recibí del Señor lo que ya les he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan. ¿Se acuerdan? ¿Y eso quién se lo platicó? ¿Pedro? ¿Juan? No, el mismo Señor Jesús se lo platicó a Pablo. Por eso Pablo lo enseña con tanta autoridad y con tanta seguridad. Y ahí en el capítulo 11 y el versículo 25, ahí van a ver bien claro, en donde habla acerca de su sangre, que la copa representa la sangre del nuevo pacto. ¿Y cuándo fue instituido el nuevo pacto? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y entonces él dice: consumado es. Porque mientras vive el testador, el pacto no tiene validez. Y dijimos que por eso el ladrón en la cruz del Calvario fue salvo durante la ley antigua. Fue salvo por las palabras de Cristo, fue salvo por el mismo Dios que le dio la salvación. Ya después pues entra el nuevo pacto, cuando el testador muere, y entonces ya Cristo resucita de entre los muertos y ya empieza a dar el nuevo mandamiento y empiezan las cosas nuevas. Vamos a estar hablando mucho acerca del nuevo pacto, de las cosas nuevas que vinieron y cómo lo antiguo, cómo lo viejito fue quedando atrás. Después vamos a hablar para qué quedó entonces todo el Antiguo Testamento. Y ustedes deben de saber, para ejemplo y para enseñanza nada más. Es lo que dice Pablo, que las cosas que se escribieron antes quedaron como ejemplo y para enseñanza de nosotros. Si no, no conociéramos la historia de Sansón.
no conociéramos todas las historias gloriosas, por ejemplo, de Gedeón, de Jefté, no supiéramos de todas estas historias de fe que hay en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Entonces, el Antiguo Testamento es de mucha bendición para nosotros, porque si no entendemos el Antiguo Testamento, pues entonces no entendemos el Nuevo. Hay que comprender el Antiguo Pacto para saber qué es el Nuevo Pacto. Entonces, el Nuevo Pacto ya fue totalmente instituido por Jesús cuando habla de los elementos, cuando muere en la cruz del Calvario y cuando resucita y empieza a enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio, pero ya bajo una nueva ley, la ley del Espíritu, la ley de la gracia, la ley de la fe, ya no de la letra. En 2 Corintios capítulo 3 y versículo 6, ahí nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el cual nos hizo ministros. Cuando dice el cual nos hizo ministros, ¿a quién se refiere? A Dios. Él, Dios. Dios nos hizo ministros competentes, luego que dice la Escritura ahí, de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando dice porque la letra mata, está hablando de la letra que fue escrita en tablas de piedra y que de ahí la gente seguía el mandamiento por la transgresión, por la desobediencia, y era la manera como Dios podía acercarles. Pero ahora nos acerca a través de la gracia. ¿Se dan cuenta qué diferencia? A través de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria al Señor. Ahora sí vamos al libro de los Hebreos. Espero no quedarme mucho en este capítulo 8 y podamos seguir adelante con el resto que está por delante para seguir estudiando. Pero por lo menos quiero que tomen notas de estos capítulos en donde se nos habla que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento y cómo comenzó todo esto. El apóstol Pablo, aquí el sagrado escritor de los Hebreos, capítulo 8, versículo 1 al versículo 13. Es básicamente todo el capítulo, lo vamos a estar leyendo poco a poco. Síganme con sus Biblias y miren la enseñanza que hay aquí acerca de cómo Dios fue cambiando de el antiguo al nuevo pacto y cómo se hizo esta transición poco a poco, porque no fue fácil. No fue fácil para la primera iglesia en el primer siglo dejar el judaísmo y luego entrar al cristianismo, dejar el antiguo pacto y entrar al nuevo pacto. Fue muy difícil para ellos, incluso para el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que estaba bajo el régimen del nuevo pacto, pero él aún así cumplía ciertos ritos y ciertas cosas para que no lo mataran, sinceramente. Para que lo aceptaran. Él dijo muchas veces, a los judíos me hago judío para ganarme unos cuantos de ellos, ¿sí o no dijo así? A los gentiles me hago también como ellos para ganarme unos cuantos de ellos. Y al esclavo, y me hago como ellos. Y se hacía de todo un poco para poder ganar. Me encanta la mente de Pablo. Capítulo 8, versículo 1 al 13 del libro de los Hebreos. Ahora bien, dice esta carta. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Está hablando de Cristo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando del tabernáculo celestial. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Están siguiendo? Cómo los sacerdotes de la antigua ley ofrecían las ofrendas, las cuales sirven a lo que es figura y sombra a las cosas celestiales. Recuerda que todo esto existe en el cielo. El tabernáculo se hizo conforme al modelo y la imagen que Dios tiene en el cielo. Y Dios le dijo a Moisés, cuidado, y no hagas conforme al modelo que se te ha mostrado, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál ministerio? El de Cristo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Esto es lo que tenemos que ver, que el pacto tiene mejores promesas. Porque si aquel primero, ¿cuál primero? El primer pacto, el antiguo pacto, el antiguo del Antiguo Testamento. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, mira, ahora el Sagrado Escritor a los hebreos le llama un pacto con defecto. A veces no me gustan estas cosas, pero aquí están en la Biblia. Si hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto, el nuevo. Porque reprendiéndoles, fíjese bien, ¿qué es esa palabra de reprendiéndoles? ¿Qué es eso? Que regañándoles, dice Olivia. Regañándoles, llamándoles la atención, les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué dice ahí, hermanos? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, gloria al Señor. Ya no en tablas de piedra, sino en nuestra mente. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Bendito sea su nombre. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Esto lo vamos a entender muy bien cuando hablemos acerca de las cosas nuevas en el nuevo pacto. En este caso, los sacrificios. ¿Ok? Versículo 13, con eso terminamos. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, que dice ahí el apóstol, está próximo a desaparecer. Y esto es lo que no entiende mucha gente, que no ha querido desaparecer del antiguo pacto. Y siguen en el antiguo pacto. Y es peligro. Es peligro porque están viviendo una vida difícil. Yo sé ¿cómo puedo decirlo para no hacer sentir mal a nadie? Yo sé de grupos yo sé de grupos religiosos que ellos guardan el sábado, igual que los judíos, y guardan toda la ley del Antiguo Testamento. No comen cerdo, y practican el diezmo. No hay nada de malo practicar el diezmo, ¿verdad? Pero porque el diezmo eso vamos a entrar en detalle más adelante. Si el diezmo era bueno en el Antiguo Testamento, y si nosotros estamos en el Nuevo Pacto, y la Biblia dice que son mejores las promesas, ya vamos a entrar en esta situación del diezmo. ¿Ok? Esto es lo que no le gusta oír a veces a la iglesia de Cristo, pero esto es la enseñanza de Dios. Hermano,
Hermano, pero el Antiguo Testamento es muy bonito si lo sabes estudiar e interpretar, porque desde entonces empieza a hablar de Jesucristo, de su divinidad. Entonces aquí yo no entiendo por qué está próximo a desaparecer. Claro que, o sea, estamos bajo la gracia ahora, pero en realidad es muy bonito porque pues desde Isaías que empieza a describir a Jesús, ¿verdad? De cómo iba a venir y todo. Entonces, o sea, está hablando, ya se estaba hablando del Nuevo Testamento, de la venida del Señor. O sea, aquí es nomás Pero ciertas cosas sí está bien que no las practiquemos, como la circuncisión y todas esas Eso. cosas, ¿verdad? Pero El apedrear a las personas, aunque todavía las apedreamos, ¿verdad? Pero sí, también, pues deberíamos poner a lo mejor para ver si se se apedrean diferente mejor. sí. No, es que ya, como dije al principio, si no entendemos el antiguo pacto, no vamos a entender el nuevo. Recuerde que el apóstol Pablo dominaba bien el antiguo pacto. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No se refiere al nuevo pacto. Todavía no existía, no lo teníamos. Cuando él dice escudriña la escritura, está refiriéndose al Antiguo Testamento. O sea que debemos de dominar el Antiguo Testamento, porque dice la Biblia que después que Pablo fue convertido por el Señor Jesús, él dice que por medio de las escrituras, no había Nuevo Testamento, recuerden, había solamente Antiguo Pacto, pero dice la palabra de Dios que Pablo por medio de las escrituras convencía a las personas de que Jesús era el Cristo. Y a mí me gustaría que algunos de ustedes me convenza a mí, sin usar el Nuevo Testamento, que me convenza a mí qué textos o qué escritura usó Pablo para convencer a la gente judía que estaba pues en su que no creían en Cristo, así como mucha gente no cree en Cristo. Los judíos de hoy en día hasta hoy no creen que Jesús es el Cristo. Pero Pablo convenció a muchos con la escritura, ya no con la resurrección, ya no, oiga bien, no con un milagro, con la escritura. Los convenció de que Jesús era el Cristo. Y ahí es donde entra lo que dijo el hermano Acevedo, porque él entendía el mensaje después que Cristo ya se le reveló. Ya entendió entonces que todas las profecías de Isaías, que Isaías es considerado el profeta ¿qué? Mesiánico, porque él es el que más habla de la venida de Jesús. Ajá, ¿qué iba a decir? Porque ya estaba escrito, estaba profetizado del nacimiento del Mesías, ya estaba profetizado, por eso Pablo convencía a las personas y usaba todas las escrituras que hablaban de Cristo, ¿verdad que sí? De Cristo, sí. ¿Se dan cuenta por qué? Porque él las conocía, es que ya Cristo ya vino, y aquí está toda la escritura que habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Y me decía, mira, aquí está, mira, sufrió en la cruz. Aquí en el libro de los Salmos dice que le iban a dar vinagre, mira, aquí dice que le iban a traspasar con una lanza. Y él conocía toda esta escritura antigua obviamente del Antiguo Testamento. Vamos a seguir hablando de esto. Es muy extenso esto de los dos pactos. El que lo puede dar en un solo mensaje, yo lo admiro, que pueda dejar en claro todas estas cosas. Bueno, entonces dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Desaparecer no quiere decir que no vamos a atenderlo, sino quiere decir que ya no nos vamos a guiar doctrinalmente para ser salvos, para llegar al Padre a través de los mandamientos de la antigua ley. Porque si estamos bajo el nuevo pacto, ¿ok? Ahora nosotros, si estamos bajo el nuevo pacto, ¿qué pasa con las personas que todavía guardan el antiguo pacto? ¿Qué pasa con ellos? Sí, siguen creyendo en la que están en la ley, siguen practicando todo lo de la ley. Entonces, ¿a qué viene el Señor Jesucristo entonces? ¿A qué viene? Entonces, no dan testimonio de que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz. Pero entonces, ¿qué pasa con ellos? Número 1, Gálatas capítulo 5.
Estos son para los que quedaron todavía practicando el antiguo pacto. Miren lo que dice la escritura. Yo mejor lo leo para que no digan que porque son palabras muy fuertes y bueno, son palabras que están escritas aquí. Yo se las cité a un judío prosélito que vivía ahí conmigo hace muchos años. Yo tenía un cuarto de renta ahí, un compañero de trabajo que él era seguidor de Cristo, por muchos años fue seguidor de Cristo. Él fue el que me regaló una playera con el primer versículo de la Biblia que me aprendí. Hechos capítulo 4, versículo 12. Traía una palomita muy bonita aquí en este lado y atrás también. Y luego tenía nada más Hechos 4:12. Pero no tenía nada más decía Hechos 4:12. Yo dije, ¿y esto qué es? Hechos 4:12. Y me dio curiosidad. Y fui a abrir la Biblia y me encantó ese versículo de la Biblia. Entonces fue el primer versículo que me aprendí de la Biblia. Porque me gustó, hermana Olga. Porque por la ley, la ley no era suficiente para salvarnos. Por la ley no vamos a alcanzar la salvación. No era suficiente. Sí, ya hablamos de eso y vamos a seguir explicando en cuanto a esto. Bueno, les decía que este amigo me regaló esta playera, me aprendí ese texto y lo que les quiero dar testimonio de él es que él, después de seguir a Jesús y de predicar el evangelio de Cristo y de andar dando testimonio acerca del evangelio y la resurrección de Cristo y de hablarle a mucha gente del evangelio, que todo aquel que no creyera y que se bautizara sería condenado, o sea que solamente bautizándote sería salvo, y practicaba lo del bautismo y todo esto, y nada más de repente me viene y me dice, ahora soy judío. Yo me quedé, ¿cómo? Es que la Biblia dice que de los judíos viene la salvación y que para poder ser salvo tienes que ser judío. Entonces yo le pregunté, ¿y te circuncidaste? Es que yo ya estaba circuncidado desde niño, me dijo. Y él volvió, fíjese, y se hizo judío prosélito. ¿Qué es un judío prosélito? Que no es de raza y que nada más guardando los mandamientos, circuncidándote y guardando todos los mandamientos de la ley, ya eres judío, pero eres prosélito. Bueno, él se hizo así, pero no nada más es judío, él es judío, guarda todos los mandamientos de la ley, pero es el nuevo movimiento que hay, que ya tiene años que existe, son los judíos prosélitos mesiánicos. O sea, son judíos que guardan el Antiguo Testamento, pero creen que Jesús es el Mesías y que es el Cordero Pascual que nos limpia de todo pecado. Creen en el sacrificio de Jesús. Entonces es una mezcolanza que ellos tienen ahí bien tremenda, ¿verdad? Pero bueno, yo nunca entendí eso, pero sí se dejó crecer su barba, sus cositas aquí, sus hilitos que la ley lo requiere, y se vistió como judío y se casó con una judía. Entonces él dejó el cristianismo totalmente para hacerse de la religión judía. Pero bueno, la pregunta es, si estamos bajo el nuevo pacto, ¿qué pasa con los que guardan el Antiguo Testamento? O sea, que siguen guardando el Antiguo Pacto. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso yo no entiendo a este hermano cómo se alejó. Dejó la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo de esclavitud? De la ley. La esclavitud de la ley. Gracias, hermano. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Se dan cuenta? De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, dice el apóstol Pablo, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esa es la regla. ¿Tú quieres hacerte judío? Bueno, tienes que circuncidarte. ¿Quieres guardar el nuevo pacto? Tienes que, el antiguo pacto, tienes que circuncidarte, y estás obligado a guardar toda la ley.
Es lo que dice la Escritura. Esto es para los que quieren practicar el antiguo. Ahora, hay mucha gente que practica el antiguo pacto, pero no están circuncidados. ¿De qué sirve Entonces, ¿cómo está eso? O sea, no se circuncidaron porque no son, o sea, fueron llamados siendo gentiles, como predicó Pedro en el sábado pasado, y pues así se quedaron, con la nueva fe, como Cornelio. Cornelio no fue circuncidado, quedó, era un gentil. Entonces, si tú te haces judío, o si quieres guardar la antigua ley, te tienes que circuncidar, y el que se circuncida, dice el versículo 3, está obligado a guardar toda la ley, toda la ley. Así que a los que están guardando el antiguo pacto o quieren guardar el antiguo pacto, dice la Escritura, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y mucha gente se justifica por la ley. De Cristo os desligasteis, te separaste, los que por la ley os justificáis. Y luego, ¿qué dice ahí? De la gracia habéis caído. Y cuando yo le presenté este texto a mi amigo que se hizo judío, ya no nos hablamos. Se molestó conmigo. ¿Cómo se molestó? Es que no había visto estos textos que están en el Nuevo Testamento. Bueno, pues. Y en aquel entonces yo no sabía mucho de Biblia, pero yo me acordaba de este versículo. Digo, mira, yo sé que en la Biblia dice que se regresa a la ley de Cristo, se ha desligado, ha dejado. Entonces yo le dije, ¿por qué dejaste el cristianismo? Andábamos tan bien tú y yo, hombre. Ahora somos ya diferentes. Tú del antiguo pacto y yo del nuevo pacto. Sí, ¿no? Y luego cuando estaba celebrando la Pascua, cuando a él le tocaba celebrar la Pascua como judío, llegaba y pues yo estaba pues estudiando o viendo algún programa, ya en la noche, ya cuando se llegaba la hora de participar de la Pascua, llegaba y me decía, hermano Gregorio, ¿no quieres participar conmigo de la Pascua? Ya tengo ahí los panes sin levadura, ya tengo ahí el cordero, ya tengo todo listo. Entonces pues era el sábado, y yo le decía, no puedo porque mañana yo voy a participar de la Pascua, que es Cristo. Mañana voy a participar de los panes sin levadura y del jugo de uvas también, pero esta mañana, el primer día de la semana. Gloria a Dios. Entonces ya no, ya no fue igual. Porque está bien que tú visites y vayas y aprendas, pero ya que empiezas a participar de lo que hacen otros grupos religiosos, medita lo que dice la palabra del Señor. Y estás participando de mandamientos que Dios no te ha ordenado. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y eso me da un poquito de miedo, esos que han caído de la gracia, todos los que persisten en seguir guardando el Antiguo Testamento. ¿Qué más? En Gálatas capítulo 3, los que quieren seguir guardando el Antiguo Testamento, aparte de que cayeron de la gracia, se han desligado de Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, ahí nos dice que los que siguen guardando el antiguo pacto, dice Pablo, están bajo maldición. Ese es el otro peligro para los que quieren seguir guardando el antiguo pacto. Gálatas 3:10, se lo leo rápidamente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esa es la verdad que nos quiere enseñar el apóstol Pablo a través de eso. Por eso, ¿cómo no querían matar al apóstol Pablo? ¿Cómo no lo querían apedrear? Anda enseñando que apostetemos contra Moisés y que no hagamos esto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo no? Miren todo lo que escribió Pablo. ¿Cómo no lo iban a querer matar sus hermanos judíos? Y miren lo que escribió. Están bajo maldición los que quieren seguir guardar la ley. Pero yo les digo en el versículo 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Pero qué es? Hecha por nosotros maldición. No que la ley sea maldita. Fue hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y miren lo que sigue después. Están también en el ministerio de muerte. Todos los que quieren seguir guardando
la ley del antiguo, que dependen de la antigua ley. Están en el ministerio de muerte. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte, fíjese bien cómo le llama Pablo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieran fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces también le llama ministerio de muerte, o sea que no sirvió para acercarnos a Dios, para cuidarnos, pero ahora que estamos bajo el nuevo, ahora la Biblia le llama ministerio de muerte. Y después también aquí mismo en Corintios 3:9 también dice que todos los que dependen de la ley están en un ministerio de condenación. Eso está en el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gloria al Señor. Este es el pacto nuevo, el Nuevo Testamento. ¿Me están siguiendo? Ok. Bueno, ahora vienen los cambios. Ya vimos que no es bueno guardar el antiguo pacto. ¿Se dan cuenta? Es bueno aprender del Antiguo Testamento. Aprenderse todas las historias, porque son historias llenas de fe. Se han dado hermosos, gloriosos y poderosos sermones basados en el Antiguo Testamento. Yo los he dado muchas veces. Y yo he escuchado a muchos predicadores que no usan el Nuevo Testamento, fíjese. Puro Antiguo Testamento, y dan unos sermones tremendos que convierten a las personas a Cristo sin usar el Nuevo Testamento. Pero eso quiere decir que estamos sujetarnos a la ley. No, estamos agarrando la enseñanza y poniéndole ejemplo. Él dice para que no hagan lo que hicieron los israelitas, que codiciaron. Para que no hagan como hizo la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Volteó hacia la destrucción. Entonces el Antiguo Testamento está lleno de enseñanza. Podemos agarrar toda la enseñanza que podamos y alimentarnos de la palabra del Señor y fortalecernos con toda la enseñanza del Antiguo Testamento, pero ya no podemos hacer las prácticas y ritos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Los cambios en el Nuevo Testamento, vamos a ir a llevarlos poco a poco, y yo quiero empezar con el de la circuncisión. Fue el primero, porque una vez que Abraham hizo pacto con Dios, ¿se acuerdan? Ya entran en pacto. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Abraham? Sí. Haz la circuncisión. ¿Y a la qué edad hizo la circuncisión? ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. Sí, era a los 8 días los niños. Pero Abraham, ¿qué edad tenía cuando entró en pacto? Y entonces ya Dios dijo que la señal del pacto que iba a ser entre Abraham y el pueblo de Israel iba a ser la señal de la circuncisión. Si saben qué es la circuncisión, ¿verdad? No tengo que entrar en un sí, es un acto profiláctico de limpieza. Se quita toda esa suciedad para que haya solamente limpieza. ¿Ok? Aquí los americanos ya la practican. Eso somos nosotros nada más los que quedamos con nuestras antiguas costumbres. Aquí todo americano, cuando nace el niño, quiere que le hagamos la limpieza y le quitemos el prepucio, quítaselo y ¡pum! Llegan tijera y ya queda limpiecito el asunto. Entonces, esa era la señal del pacto. Mire, dije que iba a hablar 20 minutos y ya se acabó el tiempo. Esa es la señal del pacto. Entonces vamos a hablar primero acerca de los cambios, y el primer cambio en el Nuevo Testamento fue la circuncisión. ¿Qué les parece si lo hablamos ya para la próxima clase? Y después vamos a hablar acerca de los sacrificios, vamos a hablar acerca del sacerdocio, que ya no es el sacerdocio antiguo, sino que entramos a un nuevo sacerdocio, y todos los cambios que se fueron dando en el Nuevo Testamento. Ahora,
¿Quedaron algunas cosas igual? Piénsalo, eres cristiano de muchos años. ¿Quedaron algunas cosas igual del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Qué quedó igual? Eso lo vamos a estar viendo en otras clases. Que Dios les bendiga. Diga, hermano. El hermano ya tocó algo bien importante. ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar de esto más adelante, pero sí, muchas cosas que se dieron en el Antiguo Testamento quedaron en el Nuevo Pacto. Al contrario, fueron reforzadas con más restricción, pero es el mismo mandamiento antiguo que Dios le dio al pueblo de Israel. Amén. Así que sí, muchas cosas quedaron, pero muchas cosas fueron quitadas. Tenemos la última oración. No dejen de orar por nuestro hermano Magdaleno Alfaro. Amén, hermanito Juan. Y nuestro hermano Ricardo García.